tenemos que dedicar más tiempo a promover que a crear. Y esto también es gratis. He dicho. Papá. Muy buenas y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde ya sabes que estoy haciendo estos networkings a tiempo real, donde me junto con dos emprendedores, dos personas que están ahí empujando fuerte, y vamos a hablar pues de emprendimiento, vamos a hablar de cómo está afectando esta crisis a nuestros negocios y vamos a conocer mejor a los dos protagonistas del episodio de hoy, que madre mía, canelita en rama. Ellos son Luis Ramos y Paul Rodríguez. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas. Hola, muy buenas. Por aquí bien, por aquí muy bien. Qué ilusión teneros a los dos en el programa, porque la verdad que sois dos titanes del mundo del podcasting, estáis ahí empujando cada semana fuerte y yo acabo de empezar, yo empecé este canal de YouTube y lo he hecho podcast, así que me hace mucha ilusión debatir con vosotros, ver cómo veis este mundo del podcasting, del emprendimiento gracias al podcasting. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, si os parece, pero antes, para ponernos en contexto, por si hay algún despistado que no os conoce, ¿quiénes sois y a qué os dedicáis? Si quieres empezar tú, Luis, que te tengo a la izquierda. Me llamo Luis Ramos, vivo en México, vivo en una ciudad que se llama Puebla, México, soy español de origen, de Barcelona, y bueno, pues vine aquí hace 15 años para emprender, aquello para reinventarme, ¿no? Yo soy informático de origen y bueno, como suele pasar, los informáticos no aguantan mucho tiempo en un sitio y yo no aguantaba mucho a mis jefes y dije, me reinvento y quería ser emprendedor y sin formación de emprendeduría y nada de eso, pues digo, pues me lanzo. Y me fui a otro país, me fui a otro continente, empecé de cero y llevo aquí unos 15, 16 años y he creado empresas, he tenido empresas de construcción, sobre todo de construcción de casas, he construido más de 100 casas, he desarrollado inmobiliarias y hace 5 años, que todo esto está muy bien, pero nadie me conoce por eso, hace como 5 años, pues como hobby, lancé un podcast que se llama Libros para Emprendedores y que pues he tenido la buena fortuna de que gusta mucho. Y como gusta mucho, se me escucha mucho y tengo muchas escuchas en prácticamente todo país hispanohablante, también incluido Estados Unidos. Y vamos muy bien, vamos muy bien. Entonces tengo ese podcast, Libros para Emprendedores. Hace un año saqué un segundo podcast, Mentor 360, también, que ese es diario. Y bueno, y ese es un poco por lo que se me conoce. Yo soy el de los podcasts estos, de libros, y eso me ha permitido crear un negocio alrededor de ello. O sea, no, el podcast en sí no me ha dado mucho dinero, pero me ha dado mucho protagonismo. Me ha hecho una personalidad pública, una figura pública al nivel pequeñito que soy, pero bueno, me ha hecho una figura pública y eso me ha permitido pues generar toda una serie de negocios alrededor de eso, que es de consultoría para empresas, de dar charlas y dar cursos en vivo en varios países y luego charlas online y cursos online, que es básicamente lo que ahora es mi fuente de ingresos. Fantástico, Luis, súper interesante. Ya entraremos en tu trayectoria a ver cómo has hecho esos podcasts, porque desde luego creo que no hay nadie aquí que no conozca Libros para Emprendedores y este nuevo de Mentor 360. ¿Y tú, Paul, quién eres y a qué te dedicas? Bien, pues yo soy emprendedor, podcaster y consultor de marketing online. Digamos que divido un poco mi tiempo. La primera parte sería mis propios proyectos, ¿no? Entre ellos 2 podcasts, uno que se llama Planeta M Podcast y el otro que se llama Tribucasters. Y también tengo otros proyectos tipo camperizando.es, que es un directorio de empresas que se dedican a camperizar furgonetas. Y la otra parte de mi tiempo la dedico a clientes, sobre todo a negocios de suscripción, que es un poco mi especialidad, ¿no? Es donde he estado trabajando los últimos años. Yo estuve durante casi 8 años en factura directa llevando el marketing y desde hace pocos meses pues estoy como freelance dando servicios también como consultor. Fantástico, Paul. Pues muchas gracias a los dos, a Luis y a Paul, por estar aquí. Y si os parece, como ya es tradición en esta nueva serie de vídeos, que nada, llevamos 15 episodios, pero oye, están quedando fantásticos, me gustaría preguntaros cómo os ha afectado esta crisis que estamos viviendo del coronavirus a vuestra facturación, a vuestra captación de clientes y a vuestra retención. ¿Yo tiro? Tira, Luis. Sí, tira. Yo tiro. A mí me ha afectado en temas de dinero, me ha afectado positivamente. No me puedo quejar. Y es que al haber pivotado al tema online desde hace como 2 años y medio, prácticamente solo me dedico a negocio online, entonces
yo trabajo desde casa. Yo ya trabajaba desde casa. Entonces eso no me ha afectado mucho a mi vida, salgo menos todavía. Pero bueno, soy más ermitaño, pero eso a nivel personal. A nivel de negocio ha subido la facturación porque hay más gente que descubre que tiene una prioridad ahora que es reinventarse, aprender más, hacer cosas online que no estaba haciendo. Y pues como nosotros ayudamos un poco en esa temática, pues ha subido. El podcast en sí ha bajado, en mi caso ha bajado la escucha porque mis podcasts, de hecho, están relacionados con el tema de ir a trabajar. Básicamente, Libros para Emprendedores se escucha fundamentalmente en el coche o cuando sales al gimnasio. Ya es estadísticamente probado, y el otro, el Mentor 360, lo utilizan como despertador. Entonces, ambos han bajado porque ni van a trabajar, ni van en coche, ni van al gimnasio. Entonces, ha habido un declive en escuchas. Espero que en breve remontemos, pero a nivel negocio, en cambio, va floreciendo. O sea, no es que no le deseo mal a nadie, pero bueno, pues hay veces en que hay necesidades más perentorias, y en este caso, pues el tema del online, de formación online, sobre todo, es en lo que estamos vendiendo mucho. Y consultoría de gente que de apagafuegos, básicamente de bomberos apagafuegos, de decir, hostia, es que, ¿qué hago? Cierro mi empresa, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo pivotar y tal? Claro, así de repente en un día y desde casa es complicado, pero lo que intentamos es también apoyar a empresas con este tipo de consultoría, de mover a la gente al online, ¿no? Que es un poco, o por lo menos no moverlos, sino abrir nuevas vías de negocio en temas online para negocios que no lo habían hecho antes, y ahora con las prisas, pues... Totalmente, ¿no? Porque estamos viendo cómo la facturación online, en mi caso también, ha subido sobre todo por la necesidad, ¿no? Porque la gente ha empezado a valorar el decir, estoy en casa, pues me voy a formar y voy a coger aptitudes y herramientas que antes a lo mejor no valoraba o que no creía necesarias en mí. Y en el caso de la consultoría de digitalización estamos viendo cómo hay muchas empresas que ya se están poniendo las pilas, porque si no, se quedan para atrás. A ti, Paul, ¿cómo te ha afectado en tu faceta freelance y también en tus podcasts? De maneras diferentes. En el podcast me ha pasado como Luis. Yo creo que al romperse todas las rutinas de la gente, ¿no? El ir en transporte público, el ir en coche, el salir a la calle o salir a correr incluso, o ir al gimnasio, ¿no? Pues muchos podcasts nos hemos visto perjudicados a nivel de escuchas. Esperemos que esto remonte pronto. Y en cuanto al resto de cosas, por un lado, lo que os comentaba antes, que tengo este directorio de camperizadores, ¿no? Que son empresas que se dedican a camperizar furgonetas. Claro, esta gente, todos han tenido que cerrar. Entonces, digamos que la rueda se ha parado, ¿no? Y si ellos no facturan, yo tampoco facturo, ¿no? O sea, por esta parte mal, pero por la otra parte, la de consultor, precisamente, que es lo que comentáis vosotros. Claro, yo me dedico mucho a negocios de suscripción. Entonces, es un tipo de negocios que tienen mucho sentido ahora y que la mayoría están creciendo. Entonces, todos han hecho el pensamiento, ¿no? De aprovechar este tiempo que están en casa. Quizá no pueden hacer otras actividades más físicas, para decirlo de algún modo, e intentar potenciar sus negocios de membresía, ¿no? Y entonces, en este sentido, tengo muchos clientes que me han pedido más horas, más trabajo, ¿no? Más actividad para tirar adelante igual facetas del negocio que tenían un poco paradas por falta de tiempo y que ahora han podido dedicarle un esfuerzo extra, ¿no? Muy interesante. Sí, la gente se está dando cuenta cómo es el momento de invertir, ¿no? Porque al final es ahora cuando hay que invertir, cuando las cosas están más difíciles, para que cuando las cosas sean fáciles estés preparado con las herramientas necesarias para ser competitivo, ¿no? En este mundo digital, donde cada vez vemos más que hay competencia y bueno, que estamos en una lucha encarnizada. Me gustaría preguntaros que os pongáis en la situación, vale, Luis lleva casi 5 años, si no me equivoco, con su podcast. Paul, no sé cuántos llevas tú, pero 1 o 2 mínimo. 1 y poco, de hecho desde septiembre de 2018, o sea, 1 y medio por ahí. 1 y medio. Y yo acabo de empezar. Poneros en la situación de que vosotros volvéis a empezar, volvéis y decís, vale, ahora tengo que volver a crear mi podcast. Dándoos algunos consejos para crear ese podcast con una base interesante, con una base sólida y que sea de alguna manera con algo diferenciador, ¿no? Que creéis que vosotros que valoran los oyentes. Empezar de cero ahora mismo es, bueno, ya no predico en el desierto. Los podcasts en el último año y medio han crecido muchísimo. O sea, nosotros éramos hace 1 año y medio, éramos 600.000 podcasts en todo el mundo, 600.000 en todo el mundo, activos poco más de 100.000.
Es decir, que hubieran publicado el último mes un poco más de 100.000. Eso hace un año y medio. En verano, que creo que vi la última estadística, estábamos en 850.000 y había como 300 o 400.000 activos. Entonces, los que estaban creando estaban siendo muy activos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez se hace más competitivo el mundo, pero que sigue habiendo mucho nicho de mercado. Porque si eso lo comparamos con YouTube y sus canales de YouTube, tienes competencia entre unos más o menos 50 millones de canales activos. Entonces, si tú quieres destacar en YouTube, lo tienes más crudo. Y si quieres destacar en podcast, lo tienes mejor, sencillamente porque somos menos, ¿vale? Entonces, crear un canal en podcast hoy en día sigue siendo una excelente opción. ¿Cómo hacerlo? Truquillo. Intenta combinar dos cosas. Intenta combinar dos cosas que te gusten, ¿vale? Siempre tenemos que partir de que esto va a ser un hobby, que el podcast en sí es un hobby, que de aquí no se saca pasta, que los que ganan dinero ganan no mucho dinero a nivel hispano, ganan no mucho dinero y que esto tiene que funcionar por tu propia energía y tu propia gasolina, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, busca cosas que te apasionen. Por ejemplo, en mi caso, libros y emprendimiento. A mí me gustaba eso, yo soy emprendedor, pues me gustaba hablar de emprendimiento. Me gustan mucho los libros, he leído un puñado de libros, pues digo, hablo de libros. Y ese era mi hobby. Entonces, mi idea, cuando yo creo el podcast, es decir, ¿sabes qué? Esto no lo va a escuchar ni el tato. ¿Pero por qué? Pues porque estoy hablando de libros, vivo en México. La media de lectura de libros en México, para que nos hagamos composición de lugar, es 3 libros por año, de promedio. En España es 8, ¿vale? Pero en México, o sea que tampoco no es para lucirse en España, pero estamos en 3 libros por año y normalmente son novelillas. Entonces, de libros de no ficción no se leen en este país. Entonces, yo lanzando un podcast en México de libros, digo, hostia, no me va a escuchar ni Dios. Igualmente lo saqué, porque lo saqué por una razón, que es mi pasión. Voy a hablar de 2 cosas que me gusten y esa es la clave para lanzar un podcast. Habla de cosas que te gusten y piensa que no te va a escuchar ni el tato. Porque entonces, si partes de esa premisa y dices, aún así lo voy a hacer, me mola el rollo, bueno, pues lo haces. Y entonces lo vas a hacer aunque no te escuche ni el tato. Si al final te escucha gente, o sea, mejor, pero si no te escucha nadie, igualmente te lo pasas bien. Y el objetivo de un podcast es tomártelo al principio, si quieres, como un hobby. Yo creo que es el mejor enfoque, como un hobby. Porque hay mucha gente que llega al podcast diciendo, hostia, es que yo voy a ser súper estratégico, porque esto me va a aumentar las ventas, que no sé qué. Y sí, puede ser así, pero ¿qué pasa? Cuando alguien parte de esa pila, de esa energía pretende que haya un resultado, haya una expectativa de resultados. Y es muy difícil crear resultados en podcast porque es muy fluctuable, es muy variable, depende de muchas cosas que, o sea, tú puedes meterle a alguien la comida a la fuerza en la boca, pero no puedes hacer que se la trague, ¿vale? O sea, le puedes meter mucha publicidad a la gente, puede escucharte un episodio, pero si el episodio no es bueno, no va a seguir escuchando. Y el podcast lo que buscas es crear relaciones a largo plazo, ¿vale? Entonces, si busco a alguien, por ejemplo, yo lo que hice fue crear, para que sea sencillo, paso 1, parte de tus pasiones. Si es posible, combina 2 pasiones diferentes, ¿vale? O sea, libros, emprendimiento, voy a hacer libros para emprendedores, ¿de acuerdo? Si hablas de crecimiento personal o hablas de yoga para embarazadas, pues yoga embarazadas, ¿sabes? O sea, cosas así que sean combinando 2 ideas, porque eso te permite ser original. Si hablas del podcast del yoga, pues seguramente das una patada y te salen 9. Pero el podcast de yoga para embarazadas, seguramente no hay ninguno, o a lo mejor hay uno, ¿vale? Entonces, cuando combinas 2 ideas que a lo mejor no tienen por qué ser cercanas, de ahí salen normalmente buenas ideas, ¿vale? Esto para canales de YouTube y para todo. Luego, vas a atraer a gente. Paso 2, vas a atraer a gente, porque esto se trata de que atraigas a gente. Oscar Feito, un amigo mío, que es podcaster, ¿qué es lo que hace? Pues cuando crea el podcast, no lo escucha ni su madre. Entonces, mamá, préstame tu teléfono. Y suscribe a su madre, suscribe a su primo, su tío, su amigo. Oye, ¿por qué me quitas el teléfono? No, es que te estoy poniendo el podcast. Y así consiguió sus primeras escuchas. Y así es como lo tienes que hacer, partiendo de lo que tienes. Que tengo 100 amigos. Oye, nenes, si eres amigo mío, si quieres que te vuelva a hablar en mi vida, te tienes que escuchar y me lo demuestras, ¿vale? Entonces, todo eso va a hacer que sigas un empujillo. Entonces, eso te va a permitir, pues, lo que llaman el momentum, los americanos, que es aquello, pues una subidica. Y también puedes invertir. Yo, en mi caso, invertí. Yo aquí en México no tengo tanto amigo, pues lo que hice fue invertir. Yo invertía al cambio como 4 euros diarios, $5, como 4 euros diarios,
y decía, pues a ver, esta semana tengo el podcast de los 7 hábitos de la gente efectiva, pues venga, $5 diarios, $5. Y con eso conseguía la maravillosa cifra de 300 descargas. Había 300 personas que gracias a ese anuncio me conocían. Y ahí llegamos a la clave. Si tú partes de tus pasiones y haces algo, intentas hacer el mejor producto posible, tu producto es medianamente decente. Entonces, si yo consigo a 300 personas con un anuncio, pero consigo que se queden, para la siguiente vez yo ya no tengo que pagar por esas personas, porque se han convertido en suscriptores, se han convertido en clientes míos, ¿no? Me escuchan, en el próximo episodio me vuelven a escuchar y me vuelven a escuchar. Esa es la clave. Partir de tu pasión y luego crear el mejor contenido posible y luego sí, todo lo que tengas a tu mano, que si suscribir a la novia, al perro y todo eso, eso está muy bien, ¿vale? Pero luego también si le puedes dar un empujoncillo, sobre todo en los 2-3 primeros meses, eso te va a marcar un subidón. Crea una tendencia. En los podcasts vivimos mucho de los tops también y estar en un top. Por ejemplo, yo cuando salí en los 2 primeros meses, yo estaba en el top 192 de la subcategoría de marketing. Pero gracias a seguir, yo sigo haciendo el mejor contenido, como si me escuchara gente, lo que decíamos de la pasión, ahí es donde puedes empezar a subir. ¿Y qué pasa? Llegará un momento que llamarás la atención de alguien. Y llamar la atención de alguien, en mi caso, fue Apple, que me puso en nuevo y destacado, que es una subcategoría que tiene por ahí. ¿Y qué pasa con eso? Pues yo pasé de tener que pagar por tener 300 descargas a no pagar nada y tener 3.000 diarias. Solo por aparecer en la portadica. Yo seguí haciendo el mejor contenido posible, con constancia, me escucharan o no me escucharan. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues lo que tenemos ahora, ¿no? Que cada episodio tenemos episodios de 150, 200.000 descargas. Fantástico, me encantan esas 3 ingredientes, ¿no? Pasión, un gran producto y comunicarlo lo mejor posible para que llegue. Si hace falta pagar, invertir. Hay que venderse, aunque sea tu hobby. Es que con más razón, o sea, es que estoy haciendo algo, que me lo paso bien, hostia, tengo que compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Entonces, claro, venderse es lo más importante. Decía un amigo de Estados Unidos, Derek, me decía, hostia, es que tienes que dedicar el 20% de tu tiempo a crear contenido y el 80% lo tienes que dedicar a promocionarlo. ¿De acuerdo? Derek Hart, es muy conocido. Pues es un amigo mío en Nueva York y él parte de esa premisa. Entonces yo hago un artículo cada 15 días, un artículo al mes en un blog. Él empezó con temas de blog. Yo me dedico a currarme un artículo de la leche, 20% de mi tiempo, y luego el 80%. ¿Cómo puedo hacer para promocionarlo? ¿Cómo entrar en grupos de Facebook? ¿Cómo meter? O sea, hay muchas cosas que puedes hacer y todo está a tu alcance y todo está gratis, ¿sabes? Pero tienes que promocionarlo. Hay un amigo aquí de México. Perdona por la... No. Tira, que yo estoy aprendiendo. Es muy exitoso en España, Osvaldo Traba, es un tío, es un emprendedor que hace un podcast que se llama Cracks. Bueno, pues Osvaldo Traba, es que hasta el nombre es cool. Él es un tío así como cachas, muy guapo y todo eso, ¿no? Entonces él digo, pues Traba, lo que hace, él tiene un negocio floreciente, tiene una app que se llama InstaFit, que es de ejercicios, ¿no? De ejercicios, ponte en forma, venga, vamos, muévete, para arriba, para abajo, eso, ¿no? Y es una app de pago. Y le va muy bien, ese es su negocio. Y el tío dice, hace un año y poco, dice, hostia, pues me voy a chutar un podcast, porque sí, porque yo lo valgo. Y hace el podcast, que es de entrevistas, que eso también tiene mucho sentido. El tío tiene muy buenos contactos, gente muy conocida en México, gente de televisión y todo, pues empieza a traerlos de invitados. Entonces eso, de principio, el mejor contenido posible, lo que decíamos. ¿Y qué hace? En su app de gimnasio, digamos, de ejercicios de gimnasio, hace que cada vez que saca un podcast, el tío es Dios. El tío mete una alerta. O sea, imagínate, yo me instalo una app de gimnasia, no sé qué, y me sale, mira, una alerta de InstaFit, me dice, nuevo episodio de Cracks, un podcast, no sé, escucha la entrevista con Sofía Niño de Rivera. Y le va muy bien. Y le va muy bien, ¿por qué? Porque está apalancándose en una audiencia que ya tenía creada. En este caso, en un nicho completamente diferente, pero vagamente relacionado, entrevistas con gente de interés potente y todo eso, teniendo en cuenta que los podcasts se escuchan mucho. ¿Dónde? Cuando hacemos eje. Entonces, todo eso tiene de alguna manera un sentido. Entonces, Osvaldo le ha ido súper bien. En España está teniendo mucho éxito en la categoría de negocios, por ejemplo, le está yendo muy bien y lo hace porque se apalanca en decirle a la mayor cantidad de gente posible, hey, chatos, tengo un podcast nuevo. Tengo un episodio nuevo. Eso es exactamente lo mismo que decirle, mamá, suscríbete, amigo. O sea, cada uno utiliza lo que tiene. Pero si tienes otro negocio, tengo un negocio de marketing y tengo 300 clientes,
El día que saque episodio, chatos, si sois mis amigos, hacedme el favor. Si es que me queréis irse, ¿no? Que decía aquella. Aquí si me queréis suscribirse, porque eso es lo que tenéis que hacer, ¿no? Y ese es un poco. Hay 1000 ejemplos, pero todo se basa. Crea algo con pasión, sé bueno intentando hacer el mejor contenido posible, sé constante, todo lo que se dice siempre, pero luego véndelo, que la mayor cantidad de gente lo escuche. Porque eso, si el contenido es bueno, la gente se va a quedar. Los podcasts son un tema muy íntimo. La gente lo escucha muy en privado, aquí en el oído. Por eso ahora, cuando estamos en casa con los niños, no estamos íntimos con el podcast, ¿no? Cuando tengamos nuestro tiempo a solas, volverán a subir, pero nosotros tenemos que crear esa relación a largo plazo. Y con estos tips, son estrategias sencillas de entender, pero hay que aplicarse a darle voz a todo eso. Como siempre dice Luis, no vale con escuchar, sino que hay que aplicar, ¿no? Pasar a la acción. Así que ya tenéis la lista de ingredientes ahora a aplicarlo. Tú, Paul, ¿cómo lo ves? Pues lo veo, creo que Luis lo ha explicado genial. Yo, desde mi punto de vista, os voy a explicar que, por ejemplo, Planeta M, que como sabéis es una tertulia de marketing semanal, yo la hice desde el punto de vista 100% egoísta. Es decir, yo la hice porque lo disfruto un montón, hablando de marketing, y en segundo lugar, porque yo me traigo a gente a hablar a mi podcast que sabe mucho más que yo. Entonces, yo cada semana estoy aprendiendo de marketing, ¿no? Entonces, la razón por la que monté ese podcast es para mí. Entonces, yo lo disfruto, aprendo, creé el podcast para eso, y entonces lo que viene después, como decía Luis, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, yo creo que él lo ha comentado, también es muy importante el ser consciente de generar un contenido de valor, algo que sea bueno para el oyente, que el oyente pueda aprender, pueda disfrutar, ¿no? Y que, sumado tu pasión en hacer el podcast, la calidad que le das al producto, esto te ayuda a generar un engagement y sobre todo te ayuda a generar una comunidad fiel alrededor de ese podcast, ¿no? Entonces, esto te permitirá dar estos pequeños saltos que comentaba Luis, ¿no? Cuando consigues aparecer en un ranking o cuando convences a 100 amigos para que se suscriban, ¿no? Dar esos pequeños saltitos poco a poco que van aumentando tu base de comunidad alrededor del podcast y luego, cuando pasa el tiempo, quizá llega el momento de dar un siguiente paso, ¿no? Que es, bueno, si tienes un producto, tienes una empresa, tienes un servicio, pues quizá entonces puedes darlo a conocer a tu comunidad. Cuando esta comunidad ya te conoce, te valora y ya le has aportado muchas cosas, ¿no? Yo creo que estos 3 pasos tienen mucho sentido. El generar valor, porque a ti te gusta generar valor, estás disfrutando de ello, aprendes en el camino, haces crecer una comunidad a tu alrededor y finalmente, si quieres, puedes pasar al tercer paso, que es ofrecerles tus servicios, tus productos o lo que sea, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, como comentaba Luis, que me ha hecho mucha gracia y como tú secundas, ¿no? El tema de decir, bueno, hay que aprovechar lo que tengamos, ¿no? Yo, aparte de spamear a todo mi grupo de WhatsApp, por ejemplo, con estos vídeos de YouTube, lo que he hecho ha sido compartirlo con la comunidad de Kudaku, ¿no? Ya que son emprendedores, ya que es formación para emprendedores y encima pues estoy haciendo algo que es complementario, pues digo, oye, aquí lo tienes, ¿no? Y también eso se ha notado, así que me parecen unos consejos muy clave. Y bueno, vosotros lo comentábamos antes de entrar en antena, sois podcasters, pero sois empresarios, sois emprendedores, tenéis vuestros negocios y el podcast es una herramienta, ¿no? Que trabaja por vosotros, que la hacéis también al principio porque os gusta, ¿no? Por de manera egoísta también, como decías tú, Paul, pero llega un momento en el que os sirve como herramienta de negocio para generar más negocio y para generar más visibilidad y marca personal. ¿Cómo ha impactado el podcast en vuestros respectivos negocios? En mi caso, ha creado mi negocio actual, básicamente porque yo, en el momento que yo lanzo el podcast, yo construyo casas. Yo era constructor de casas y tenía una inmobiliaria también. Entonces tenía 2 negocios muy de tierra, nunca mejor dicho, entonces muy palpables. Y esto lo empiezo como un hobby. A los 7, 8 meses, y porque esto crece como la espuma. Cuando crece mucho. Y la gente es muy activa, o sea, la gente escribe mucho y te da las gracias y te hace preguntas, la gente te empieza a preguntar. Y entonces yo empiezo a crear productos muy tímidamente. Mi primer producto era un producto de $5, ¿sabes? Una suscripción de $5 al mes y yo sacaba un PDF online. Y eso, o sea, por $5 digo, hostia, es que me da vergüenza cobrar, ¿sabes? Porque yo estoy en online, yo digo, me van a decir de todo si cobro. Y entonces empecé con lo mínimo, $5, por favor. Y funcionó, ¿no? Y la gente le gustó. Entonces ya creé el primer curso y se vendió muy bien. Al año y medio de haber iniciado el podcast, lanzo la membresía también y que sigue activa y llevamos ya casi 4 años de membresía y eso pues
te permite decir, caray, sí se está generando ingresos, sí, pero tengo que dividir mi tiempo y mi atención, ¿no? O sea, me gusta mucho esto porque me permite no solo hacer algo, no solo ganar dinero, que eso ya lo estaba haciendo y estaba ganando más dinero construyendo, sino que me permite ganar dinero, pero me permite algo más, que es impactar positivamente a la gente, ¿no? Y llega una edad, yo acabo de cumplir 50 tacos, te estoy hablando que yo con 46 tacos, aquello de la crisis de los 40 y tal, eso, ¿y qué he hecho en mi vida? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Quién soy? Ese tipo de cosas. Pues digo, voy a pasar por la vida sin dejar una huella más que en mis hijos. Digo, bueno, pues resulta que esto es como muy filosofía barata lo que estoy diciendo, pero es real. O sea, cuando tú consigues impactar a alguien, ayudar a alguien, conseguir que alguien tenga un resultado, es un subidón. O sea, te sientes como nunca, y yo me sentí como nunca. Yo había trabajado de empleado, había trabajado de emprendedor, había tenido mis empresas. La sensación de decir, ostras, alguien te escribe y te dice, ostras, seguir lo que me dijiste, ha funcionado, o sea, llorando la gente, ¿sabes? Eso, que es de alguna manera dejar un legado, ¿no? Que suena rimbombante, ¿no? Dejar un legado, tal, sí, yo soy tal. Bueno, pues dejar un legado, así como lo decimos, suena muy rimbombante, pero cuando lo vives, es la leche. Es la leche y es adictivo. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero entonces nos encontramos con el problema del dinero. Es decir, a ver, yo con las casas, construyendo casas, se gana dinero, no lo voy a negar, se gana bastante dinero, pero es un curro. O sea, hay que venderla, construirla, permisos, o sea, hay todo un tema, no es de gratis. Y entonces empiezo a decir, bueno, me pongo la meta de en el momento en que yo consiga ingresar lo mismo que ingreso construyendo casas, lo puedo ingresar en el online, dejo de construir casas. ¿Sabes? Porque estoy hasta las narices, que si los arquitectos, que te quedan mal, los trabajadores. Y estaba quemado, estaba un poco quemado de ese tema. Y me pongo esa meta y yo digo, ya verás, nunca o de aquí a años. Bueno, a los 4 meses empato los ingresos. Wow. Empato los ingresos y digo, pues ahora... Ya lo dije, ¿no? Ya lo dije. Me comprometí. No, exacto. Pero digo, oye, pero bueno. Y dije, pues venga, para adelante. Digo, dicho y hecho, tenía la última casa, que tenía un último terreno que había comprado. Digo, pues construyo la última y esta es mi última casa. El canto del cisne, hace una casa de la leche, bonita, a más no poder. Y cierro la constructora, ¿vale? Y la inmobiliaria igual. Y me dedico 100% a eso, y de eso hace, pues ahora estamos hablando de, esto es 2017, cuando pasa. Entonces, desde entonces, crear un nuevo negocio que me genere ingresos ahora superiores a los que tenía y que además me dé satisfacción diaria. Eso es muy complicado de conseguir. Entonces yo ahora me siento muy feliz. Lo que decíamos, yo deseo que llegue el lunes. Claro. ¿No? Y eso, con cualquier otro trabajo, incluso siendo dueño de empresa, a veces no pasa. Muchas veces no pasa. Entonces, es un proceso, no quiere decir que... Pero lo que sí tengo claro es que yo me lo propuse, yo soy muy emprendedor en ese sentido, dije, ostras, bueno, aquí hay una posibilidad de generación de ingresos, hay una posibilidad de impactar a la gente, me voy a tirar de cabeza. Y me tiré de cabeza. Y mientras estuvieron las dos cosas funcionando, fue un Cristo. Porque claro, yo mientras estaba en una casa esperando que llegara un cliente, estaba escribiendo mails de marketing, ¿sabes? O sea, de secuencias de mails y todo eso. O sea, son cosas como que hay un momento en tu vida en que cuando compaginas cosas, estás como, hostia, me superas, ¿no? O sea, andas muy superado. Pero cuando tomas decisiones definitivas, porque dices, yo me comprometí a esto, no tengo excusa para no hacerlo, me tiro de cabeza a la piscina, ¿no? Igual que me vine a otro continente a vivir, para probar a ver eso de la construcción, pues me tiré esto de cabeza. Cuando tomas decisiones definitivas, lo de quemar las naves viene de ahí, pues cuando tomas ese tipo de decisiones definitivas, sientes mucha paz interior, sientes mucha tranquilidad y decir, bueno, pues para adelante. O sea, no he quemado los barcos, no hay para dónde ir, pues tiro para adelante, ¿no? Y eso a mí yo soy así, soy muy cateto para eso y a mí me funciona. Y entonces pues me obligo a tomar decisiones definitivas y de momento no me ha ido bien. He tenido muchos fracasos, empresas que me han salido mal, no voy a decir que todo es bueno. He intentado lanzar productos online y me han salido mal o no me han comprado más que 3. Todo eso pasa, pero sigo para adelante porque al final la gasolina, lo que te motiva no es tanto el dinero. El dinero es necesario porque me permite mantener la máquina funcionando y contratar a más gente y hacer cada vez mejor contenido. Pero lo que me motiva más
es el impacto que generas. Que te digo que esa es la gasolina que te mueve. Y conseguirle resultados a los demás, eso es una gloria bendita, oiga. Totalmente, ¿eh? Porque ese impacto en la gente, cuando la gente te lo reconoce, aunque sea solo una persona, ya ha merecido la pena. Y creo que has dicho una cosa muy interesante que es con la principal que me quedo, aunque has hablado de un montón de cosas, pero esa diferencia entre el empresario que solo va por dinero y el empresario que tiene esa pasión, y es ahí cuando es esa pasión donde dices, wow, me levanto el lunes a las 6 de la mañana y me como el mundo, me lo como. Así que... Fíjate, yo ya, en la edad que tengo, yo ya empiezo a filosofar mucho de estas cosas. Ya es el abuelo que veo obras, ¿no? Que va, pero es un poco así, en el sentido de que en mi vida he hecho muchas cosas. Es como el discurso aquel de la universidad de Steve Jobs, ¿eh? Mira con quién me comparo. Pero para mí, yo he hecho muchas cosas en mi vida que nunca a lo mejor tuvieron sentido. Yo con 19 años estaba estudiando informática, pero trabajaba en Radio Barcelona, por ejemplo, grabando anuncios de publicidad, porque me gustaba mucho ese rollo. Digo, ¿por qué me metí en la radio? Porque me gustaba mucho. ¿Y por qué me ponía por la noche en un programa de radio a presentar discos en Vilassar de Mar? Bueno, pues porque es lo que me molaba, ¿sabes? Y entonces, pues eso era una pieza de un rompecabezas que nunca pude entender para qué servía, pero bueno, me lo pasé muy bien y vamos, me pedí unos fiestores de la leche. Pero era una pieza de un rompecabezas que nunca tenía sentido. Porque desde los 14 años he empezado a leer como loco temas de libros y todo eso. No sabes, pues te gusta y lo vas haciendo. Es otra pieza de un rompecabezas. ¿Por qué me dediqué a emprender y dejé mi trabajo de empleado y todo eso? Pues sentí esa necesidad. Y son piezas de un rompecabezas que uno va teniendo. Y de repente, y en mi vida por lo menos yo filósofo y digo, hostia, es que ahora todas esas piezas han encajado. Y yo tenía que haber hecho radio porque eso me permitió amar el micro y decir, voy a montar un podcast. Y leer los libros me tenía que servir porque eso me ha permitido tener los conocimientos necesarios para llenar ese podcast de valor. ¿Vale? Y emprender me sirvió, y equivocarme y aprender sin haber estudiado eso, me sirvió para hacerlo de modo práctico. Y de repente te das cuenta de, ay, esto es un rompecabezas que yo pensaba que en mi vida iba a tener sentido y digo, hostia, es un tío volátil, ¿no? Y resulta que no, que ahora todo tiene sentido y todas las piezas encajan y te sientes en plenitud, ¿eh? Perdón por la filosofada. Me encanta cómo ha encajado todas las piezas, Luis. Sí. ¿Qué dices, Paul? ¿Cómo lo ves tú? Estoy encantado escuchando a Luis, la verdad. Encantado. Porque todo lo que va contando me siento súper identificado, ¿no? Como os conté, yo he estado varios años en Factura Directa, que es un software online, de hecho, hasta diciembre del año pasado. Y yo di un poco el salto que dio Luis de dejar esa comodidad, ¿no? Y ponerme de freelance y ponerme con mis propios proyectos. Pero un poco más a lo loco, porque yo no tenía los ingresos igualados, ¿eh? Pero bueno, esto es otro tema. Pero la cuestión es que me siento como se siente él, en el sentido de que yo estoy ilusionado para trabajar cada día, ¿no? Que disfruto un montón haciendo lo que hago. Disfruto cada podcast que grabo, disfruto cuando estoy con mis clientes pudiendo ayudarles a levantar sus negocios y a ganar más dinero y a conseguir más clientes. Y como disfruto tanto, a veces hasta me siento un poco culpable, tengo que decirlo. O sea, a veces tengo esta sensación de, a ver, ¿estoy trabajando o estoy disfrutando tanto que no estoy trabajando al mismo tiempo, ¿no? Es como una sensación un poco rara. Pero la realidad es que es apasionante, ¿no? Conseguir ese momento en tu vida en el que, como decía Luis, encajan todas las cosas que has hecho en el pasado, ¿no? Y de repente tienen sentido en tu vida profesional. Entonces, cuando logras ese momento, wow, para mí es fantástico. De hecho, yo hace años también hice radio en una radio local de Molins de Rey, que era mi pueblo, ¿no? 25.000 habitantes, y hacía mis programas de humor, también hacía tertulias, tuve hasta un programa por la tarde cada día de 1 hora, o sea que disfrutaba un montón y lo hacía simplemente porque me gustaba, lo mismo que contaba Luis, ¿no? Y entonces todo esto acababa encajando, pues que al final el podcast ha sido como un canal para mí natural, ¿no? Me ha salido solo. Y es mágico que todo encaje y que todo tenga sentido. O sea que súper identificado con lo que contaba Luis. Mira, a mí no me ha pasado que aún me encajen todas las piezas de lo que he hecho en mi vida. Supongo que tengo camino aún por recorrer, pero sí que hay una cosa que cuando yo dejé el trabajo fijo que tenía, que le comentaba a Luis, ¿no? Que yo trabajaba en un almacén y escuchaba su podcast. Y cuando me salió la oportunidad de asociarme con Joan Boluda y de dejar toda mi vida e irme a Barcelona, solo me pregunté una cosa, y es, si tomo la decisión o no la tomo, pero da igual el resultado, la cuestión es, me preguntaré toda mi vida qué hubiera pasado si no tomaba esa decisión.
Y fue eso lo que me impulsó a decir, mira, puede salir bien o puede salir mal, pero no quiero preguntarme el resto de mi vida qué hubiera pasado si me hubiera atrevido. Y eso fue lo que me impulsó a lanzarme. Muy de acuerdo con esa visión, que yo creo que es lo que debería de preguntarse todo el mundo cuando tiene estas grandes preguntas en la cabeza, ¿no? Estos grandes retos, que es dar el paso o no dar el paso. Eso va a personalidades, pero yo, igual que tú, no quisiera sentir nunca que me quedé a las puertas de algo, ¿no? Entonces, para mí siempre es, vamos a dar el paso, vamos a intentarlo y luego, oye, es evidente que, como ha dicho Luis, hay muchos negocios que no te salen y muchos proyectos que fracasan, pero al final, para encontrar alguno que realmente funciona y que además sea tu pasión, hay que intentarlo, hay que intentar y en más de una ocasión intentar varios, ¿no? Y que al final intentar varios y aceptar que hay un riesgo, aceptar que es una inversión y aceptar que evidentemente cuando inviertes puedes perder. Pero que no se quede por no haber intentado, ¿no? Tirar adelante uno de tus proyectos. Entonces, 100% de acuerdo con lo que comentabas. Sin lugar a dudas. Aparte, Luis da esa visión, ¿no? de un tipo que ha conseguido muchas cosas, pero que también demuestra que la realidad es que, oye, hay que lanzarse, hay que probar y muchas funcionan y otras tantas no. Y eso es el mundo del emprendimiento, ¿no? Pero siempre ha sido así, ¿eh? Esto siempre ha sido así. O sea, lo pasa ahora, hay mucho glamour en torno a la palabra emprendedor, y ahora, pero antes no te llamas emprendedor, antes ponías un negocio, pero era lo mismo. O sea, antes ponías una tienda o lo que sea, pero no sabías si iba a funcionar. Antes las cosas funcionaban de una manera y ahora se ha abaratado tremendamente la idea de poder probar cosas. O sea, yo probar un negocio, para mí probar un negocio es decir, pues sabes que voy a montar un nuevo embudo de ventas y ese embudo de ventas simplemente es una página web, envío a gente a la página web y a ver si vende. Y eso, a un informático como yo, pues eso que son 2 horas de trabajo, ¿sabes? O sea, yo me siento en 2 horitas, monto la página, tengo la suerte de que me lo he currado, pero tengo unos cuantos cientos de miles de seguidores, digo, niño, venga, todo el rebaño para allá, ¿no? Y a ver qué cae. Y entonces de eso se puede vivir. ¿Vale? Entonces, ahí llegamos a un punto muy interesante, ¿no? Que ser emprendedor es el tema de ir probando y como dicen los americanos, a ver qué es lo que se queda pegado, dicen una grosería, pues a ver qué se pega. Bueno, pues eso es ser un emprendedor, porque es lo que decimos, tú puedes probar 10 cosas como emprendedor, 10 negocios, probablemente, estadísticamente, te salgan mal 8 o 9. Pero es que no necesitas que 8 o 9 te salgan bien, solo necesitas que uno te salga bien. Si uno te sale bien, vamos, puede cubrir cualquier otra falsa expectativa que has tenido de los otros 9. Y eso es lo que buscamos, tener un éxito, algo que nos funcione bien. Y eso es emprender. Es decir, voy a probar, pasártelo bien en el proceso, intentar aprender y luego decir, hostia, mira, no me salió bien lo de venta a puerta fría, no me salió bien lo de vender por teléfono. Oye, pero me ha salido bien lo de vender por internet. Y resulta que gracias a que hice lo del negocio, aprendí a hacer gestión de llamadas telefónicas, eso me sirve en mi negocio actual para no sé qué. Bueno, pues todo eso sirve. Tenemos que intentar aprender, absorber lecciones de todo lo que hacemos y de ahí salen muy buenas cosas. Al final eso es emprender, ¿no? Y lo que decíamos, abaratar ahora el proceso es que es gratis. O sea, tú literalmente gratis, tú puedes llevar a gente a una página que has montado en un servidor gratuito, porque hay servidores gratuitos que no son muy buenos, no son muy chulos, pero bueno, te sirve para montar una tiendita online gratis. Tú puedes ir a Shopify, tienes como 90 días gratis y metes una tienda en línea y lo único que haces es currarte gratis también contenidos en redes sociales y en 3 meses o en un mes puedes probar si eso te funciona, sin duda. Y si funciona, pues le voy a meter más energía. Y si no me funciona, pues voy a pivotar o voy a ver qué hago para corregirlo. A lo mejor es que yo no lo hice bien en la promoción, a lo mejor es que la tienda es muy cutre. Se pueden corregir cosas, pero es que es gratis. O sea, literalmente es gratis. Hoy en día no hay excusa para no emprender, por lo menos no para no intentarlo. Por eso os decía que si yo dejo mi trabajo de construcción de casas, yo no lo dejo en el momento, digo, bueno, a ver qué pasa con lo del podcast. No. Lo que hago es sigo con ese negocio y en paralelo yo puedo probar otras cosas. En este caso un hobby que luego se convierte en un negocio y luego me pongo el reto de y quiero conseguir los mismos ingresos que con la construcción y lo consigo, pero lo hago en paralelo. Entonces yo fui seguro en este caso y eso es algo que hoy en día se puede hacer. Mucha gente dice, ostras, es que esto emprender me mola el rollo, pero no me quiero arriesgar.
entiendo, pues no te arriesgues. O sea, empieza en paralelo, es que la gente hoy en día quiere crear Google y eso no se crea. O sea, pero crear una tiendica que venda y que te genere 1.000 euros al mes, que a lo mejor eso no te cambia la vida, pero resulta que te pagas unas vacaciones de fábula el resto de tu vida, pues con eso es más que suficiente. Hay mucha gente que no quiere ser Steve Jobs. Mucha gente que lo único que quiere, yo quiero unos ingresos adicionales, ¿sabes? O sea, lo que decía el Polo, o sea, yo tengo aquí una tienda y quiero que venda más, ¿no? Y no quiero cambiar de vida, simplemente quiero vender un poco más y con esos 2.000 euricos más al mes, eso para mí me sirve un coche nuevo, mejores vacaciones, el cole de los hijos, no sé qué. Y eso es más que suficiente. ¿Eso es emprender? Claro que es emprender, pero puede ser emprender más en pequeño. O sea, emprender no es ser Steve Jobs o tener Google. No tiene por qué. También lo es, pero no tiene por qué. ¿Vale? Entonces hay que enfocarlo de esa manera que lo podemos disfrutar el proceso. Mucha gente llega al tema del emprendimiento como última alternativa. Hostia, es que me han echado del trabajo, ahora tengo que emprender, hostia, y anda muy presionado. Y con ese estrés es muy difícil que las cosas salgan bien. Es mucho más fácil que salga cuando tengo un trabajo, ¿sabes qué? Me voy a divertir, porque de eso se trata, de jugar a emprender. Yo siempre le digo a la gente, juega a emprender. Y si te sale mal, bueno, perdiste una partida, no es lo mismo que decir, hostia, perdí mi casa, ¿no? Entonces, jugar a emprender, viéndolo de esa manera como más un juego, digo, hostia, a ver si me sale, ¿no? Voy a probar esto, tal. Y eso es muy diferente. Y normalmente te lleva a mejores resultados, porque te quitas la presión, la carga, la mochila de piedras que uno carga normalmente, ¿no? Pero bueno. Sí, muy interesante. Y además, yo creo que aquí la clave está en empezar muy lean, ¿no? En el sentido de empezar con lo mínimo que puedas necesario para validar que esa idea de negocio tiene sentido, ¿no? Y entonces cada vez hay más herramientas que nos permiten testear muchos modelos de negocio de una forma fácil e incluso gratuita, como decía Luis, ¿no? Entonces, ostras, tenemos alternativas, tenemos una caja de herramientas que está llena ahora mismo para intentar y probar cosas de una forma fácil, que tengan poco riesgo, que supongan una inversión quizá de tu tiempo, ¿no? Para probar si esto funciona, pero que no te suponga una gran inversión a nivel monetario. Entonces, es una oportunidad enorme para probar cosas e intentar, como decía él también, jugar a emprender, ¿no? Sí, además que habéis dicho cosas muy interesantes, por ejemplo, el Lean Startup es básico, ¿no? Para lanzar una idea de negocio. Y lo que ha comentado Luis también de esa carga de la mochila, que yo lo llamo como carga emocional cuando la ponemos en el resultado, ¿no? Cuando decimos, hostia, voy a estar bien si me va bien, pero voy a estar mal si me va mal. En cambio, si la carga emocional la pones en el proceso, en divertirte, en disfrutar mientras caminas, para mí el camino se hace el premio y dejamos ya de ir buscando siempre un objetivo final al que nunca llegamos, y si llegamos es como, ¿y qué? ¿Ya he llegado y no tengo nada más que hacer en mi vida? No. Correcto. Sí, la importancia de los sistemas, ¿no? Que es generar sistemas que te generen constantemente que vayas evolucionando, que vayas aprendiendo, que vayas disfrutando en el camino y luego ya llegarán los resultados, ¿no? Pero sin marcarte grandes objetivos que al final se acaban convirtiendo en frustración, ¿no? Entonces, cada día currar poco a poco, trabajar duro, eso sí, no hay que engañarse, hay que ser constante y trabajar duro, eso es esencial, es esencial en la ecuación, pero ir evolucionando y bueno, ya llegará el resultado. Totalmente. Me apetece abrir un último tema porque, bueno, hemos visto ya cómo crear un podcast, hemos visto cómo ha impactado en vuestros negocios y nos habéis dado unas pinceladas sobre cómo hacerlo crecer, sobre cómo hacer crecer un podcast, tanto guerrilla como pagar. ¿Qué os ha funcionado a vosotros? ¿Qué habéis utilizado? Y si podéis darnos algunas pistas. Yo ya más o menos ya había pintado el camino que yo seguí, ¿no? Pero, por ejemplo, simplemente por puntualizar, esa táctica de invertir algo de dinero para ganar visibilidad, lo único que te sirve es, de nuevo, para atraer a esos clientes para que luego sean repetidores, ¿vale? Esa táctica yo la utilicé 1 mes y medio. 1 mes y medio. O sea, no lo he utilizado más. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si consigues visibilidad, eso va a ser entonces autoalimentado. La gente va a regresar, la gente va a correr la voz, lo va a recomendar y todo eso, ¿no? Entonces, si uno no quiere, es que gastar $5 o 5 euros, esto no, a la gente le cuesta. No le cuesta pagar 5 euros por un café de Starbucks, pero sí le cuesta 5 euros por invertir en él, ¿no? Porque eso también demuestra un poco cuáles son los valores en que crees, ¿no? Pero bueno, si tú eres capaz de hacer ese gasto
$5 y tal, pues con eso puedes conseguir visibilidad. Y eso te permite, de nuevo, es muy lean, probar las cosas en petit comité a ver si eso funciona, ¿vale? Otra forma de hacerlo de gratis, bueno, pues oye, empieza haciendo entrevistas. Empieza haciendo entrevistas y ¿sabes qué? Cúrrate un mail importante de presentación, estoy haciendo esto y quiero entrevistarte. Y al entrevistarte te voy a decir, ¿sabes qué? Me voy a currar con Canva unas fotos muy bonitas, un montaje y tal, te lo envío y digo, oye, mañana va a salir, y te pones como un pesado. Oye, mañana va a salir tu entrevista, ¿me la puedes publicar? ¿Me puedes no sé qué tal? A la otra persona, que a la otra persona a lo mejor tiene 10.000 seguidores en Instagram. Bueno, pues esa persona va a enviarte gente de alguna manera porque pues va a promocionar su propia entrevista. Y eso es algo que funciona. Eso es algo que funciona. Es más guerrilla en ese sentido, es más picar piedra, pero también funciona, Entonces, si quieres empezar creando un podcast y como sea, quieres audiencia, entonces empieza con el tema de las entrevistas, sin duda te ayuda. Intercala, eso sí, si quieres que esto sea duradero, intercala episodios en los que seas tú. La creación de contenido, seas exclusivamente tú, porque eso es lo que te va a ayudar a crear una marca personal. Porque si no, lo que hace es simplemente ser una plataforma, un altavoz para otros. Pero si tú creas tu propio contenido propio, y sabes que me meto 2 entrevistas o 3 y la cuarta entrevista no es entrevista, soy yo hablando, ¿no? Y yo lo hice eso creando una serie. Además de libros para emprendedores, luego los jueves se hacía la píldora roja. Y la píldora roja era yo hablando, ¿no? Y eso genera estatus. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos es generar un negocio después de esto, porque yo puedo hacer un podcast toda la vida, pero si luego quiero hacer un negocio de eso, entonces tengo que desarrollar mi marca. Y mi marca no es qué bueno soy entrevistando, sino mi marca es cuánto sé de marketing, cuánto sé de pintura, cuánto sé de perros, cuánto sé de veterinaria, da igual de la temática. Pero tienes que demostrar eso. Y construyendo ese estatus, luego viene cuando tú puedes vender consultoría, vender cursos, puedes vender charlas en vivo, puedes vender lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? Y eso te permite impactar positivamente a más gente. ¿Vale? Pero al final lo que decíamos, dedica mucho más tiempo a vender la idea de escucha mi podcast que al podcast en sí. Claro. Sí, yo en mi caso, mi estrategia fue un poco hice también publicidad, igual que hizo Luis. Por ejemplo, invertí dinero en iVoox, que es una plataforma donde hay mucho oyente en español y que te ayuda a posicionarte en los rankings de una forma más preponderante, muy interesante como opción. Y la otra cosa es en el propio diseño del formato del podcast, ¿no? Mi podcast es un formato tertulia, pasan más de 20 profesionales por allí y cada uno de ellos tiene su comunidad. Entonces, yo ya en el momento de pensar el podcast, ya pensé en un formato que me ayudara a crecer, ¿no? Entonces, teniendo más de 20 profesionales que ellos respectivamente tienen comunidades, esto ha ayudado muchísimo a generar una comunidad alrededor del podcast. Porque cada vez que aparece en mi podcast, en cada semana tengo 2, 3, 4 personas, estas personas me ayudan a difundir el episodio. Entonces llego a sus comunidades a través de ellos. Y esto me ha ayudado muchísimo, en esencia, a hacer crecer el podcast. Y de ahí que el podcast tuviera un crecimiento rápido al principio, sobre todo, que es lo que comentaba Luis, ¿no? Si consigues ese clic al principio de primeros oyentes, una base interesante de comunidad a tu alrededor, pues es mucho más fácil poder ir dando más estos saltitos posteriores que te van levantando la audiencia y que consiguen que se vaya generando esa comunidad a tu alrededor. Muy interesante y bueno, ya que estamos hablando de aprovechar a la gente que viene a tu show a que te ayude a promocionarlo, ¿me vais a ayudar a promocionar el episodio? Hombre, por supuesto. Por un módico precio, sabes que todos Por supuesto, sí, sí. Fantástico, muchísimas gracias. Mira, como nos quedan 10 minutos, si os parece, habéis comentado al principio, estáis comentando el tema de Google Home, ¿no? Y cómo aparecer con tu podcast en Google Home. Y me parece que sería interesante tratarlo sin dar números, sin dar cifras, pero si os apetece comentar algo de cómo aparecer aquí, porque puede ser un interesante canal que yo desconocía totalmente. Yo también, o sea que voy a dejar que hable Luis, que ya lo ha conseguido, a ver si aprendemos entre todos cómo conseguir salir en Google Home y conseguir escuchas a través de los dispositivos en casa. Es como el gran debate, ¿no? Es el gran debate del que parte todo, ¿no? Google Home, Alexa, los Apple TVs y todo esto son aparatillos que cada vez están en más hogares. Y son aparatillos que básicamente son de sonido, ¿no? En muchos, bueno, Apple TV no tanto, pero ahora se me están activando todos los que tengo. Pero te escuchan. Di otro nombre.
El aparatillo. Y el tema es que nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. Y entonces golpear primero es golpear 2 veces, bla, bla. Todos los dichos que quieras funcionan. Pero lo que tienes que intentar hacer es promocionarte también en ese tipo de aparatos. Por ejemplo, en el caso de Alesia, la vamos a llamar así, en el caso de Amazon, por ejemplo, yo no aparezco en ninguna lista, pero los aparatos de Amazon resulta que utilizan una plataforma para escuchar podcasts que se llama TuneIn. Bueno, ahora tienen más de una, pero tienen una que es la principal, la que trae por defecto es TuneIn. Bueno, pues yo lo que tengo que verificar es que estoy en TuneIn. Porque eso va a hacer que si alguien quiere escuchar mi podcast, yo le pueda decir a través de mis redes sociales, oye, escúchame, ahora me puedes escuchar en el aparato de Amazon. Y entonces la gente me escucha en el aparato de Amazon. Pero me va a decir, ¿y cómo? No, pues díselo, porque estos aparatos solo le tienes que decir. Y entonces yo les puedo dar comido lo que tienen que hacer, decirle, ¿sabes qué? Dile, Alexa, haz esto, ¿no? Quiero escuchar el podcast tal, ¿no? Y entonces, ¿eso es algo que tú puedes hacer? Sí. Se activa. ¿No? Entonces, eso es algo que tú puedes hacer, pero mucha gente no está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que promocionar aquellas plataformas que están en auge, que están creciendo, porque crecer y tú a la vez que esa plataforma te ayuda mucho. Estaba Paul mencionando iVoox, que funciona muy bien para el mercado hispano. Por ejemplo, desde hace 1 año y medio, Spotify está funcionando muy potente, se va a convertir en el número 1 de podcast, eso es indudable. Entonces, tienes que potenciar Spotify, ¿de acuerdo? Y Spotify te da herramientas para ello. Y luego, si tú puedes hacer que la gente te escuche a través de otros medios menos tradicionales, como puede ser estos aparatillos de casa, pues lo deberías estar haciendo. Entonces, busca la manera, aunque no, o sea, yo aparezco y tengo muchísimas descargas porque he sido destacado por Google. Es decir, Google me escogió para decir, chato, te voy a meter en las news, ni me pidió permiso, de un día para otro me tuvo un subidón de subida. Y eso es porque hay muchísima gente utilizando estos aparatos. Y no somos conscientes de ellos y todavía no hemos establecido la relación de que esto también es un player de podcast. Entonces, cuando lo establezcamos, tenemos que decir, a ver, ¿cómo puedo hacer que la gente me escuche? En Alexa, yo creé un vídeo y lo promociono en mis redes sociales diciendo cómo escucharnos en Alexa. Y es un vídeo de 1 minuto, de decir, haz clic aquí o dile esto, ¿vale? Y me he preocupado de estar una tarde diciéndole, a ver, Alexa, ¿cómo escucho esto? Y no funciona. ¿Y cómo caramba tengo que hacerlo? Hasta le tuve que cambiar en TuneIn el nombre a mi podcast para que Alexa me lo reconociera, ¿vale? Entonces ese es un trabajo, es una inversión de tiempo. Pero si haces eso, luego puedes promocionar. Igual que puedes decir a la gente en una story de Instagram, escúchanos en Spotify, y eso te lleva directamente al episodio, puedes hacer lo mismo en Alexa. Puedes hacer lo mismo en Google Home, puedes hacer lo mismo en cualquier otra de esas. Y eso es un trabajo mínimo, pero lo que estás abriendo es nuevos canales de comunicación. Luego, en mi caso, Google Home y Android, en este caso Android más que Google Home, Android me escogió como fuente de noticias por defecto a nivel mundial en español. Entonces, en Perú escuchan el diario El Nacional y al Luis. En España escuchan las noticias del país, no sé qué, y al Luis, ¿no? Y en México escuchan el periódico La Reforma y el Luis, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso me da un subidón. Mis 2 podcasts los han puesto allá. Entonces, eso no lo escoges tú, te escogen. Pero bueno, para eso está lo que decíamos antes, vamos a currárnoslo. Cosas que pueden decirle a Google, mi podcast podría estar ahí en las noticias como fuente por defecto, hazlo diario. Es un curro. Mucha gente va a decir, hombre, si no doy hecho 1 por semana y en mi vida voy a hacer 1 diario, lo entiendo, pues no lo hagas. Pero, pues yo resulta que empecé haciendo 1 diario de lunes a domingo. Bueno, al año siguiente estaba seleccionado por Google. Claro, eso ha sido 1 año de trabajo, que eso no se dice, ¿no? Pero hay 365 vídeos o 365 contenidos que tuve que crear primero. Bueno, pues de ahí vienen las cosas, ¿no? De ahí vienen los resultados del trabajo, el trabajo. Pero, si eso no sucede, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Tú puedes promocionarle a la gente y decirle, oye, ¿sabes que puedes crear una rutina para despertarte por la mañana con el Google y que te diga el tiempo, te diga el clima, te diga las noticias y escuchar el episodio de la semana? ¿Sabes que eso lo puedes hacer? La gente no lo sabe, porque la gente le han regalado el Google Home y la gente no sabe qué hacer con él. Y pues yo pongo Spotify, ¿vale? Y lo utilizan para escuchar Spotify. Y es para lo que utiliza la gente, no para otra cosa. Sí. Pero puede hacer muchas otras cosas. Entonces vamos a explorar esas posibilidades. Yo me he comprado todo, por eso se me disparan todos. Yo me los compré todos. Cuando me seleccionaron en Google,
digo, ostras, esto es la leche. Esto es la leche, porque es... Fijaros un tema, filosofemos un poco para terminar con el tema del podcast. El podcast no deja de ser una forma de comunicación marginal. Somos marginales, no somos mainstream. O sea, mainstream es YouTube. O sea, si tú quieres que te vea mucha gente, YouTube. O sea, si haces un vídeo y lo peta, son 3 millones de visualizaciones. Conseguir 3 millones en un podcast, vamos, rezarle a la Virgen. Yo tengo uno que supera el 1.000.000, nada más, ¿vale? Pero uno. Nada más. Como nada. Espectacular. Llevo más de 850 episodios grabados. Es un currazo brutal. O sea, tengo más de 800, que también hay que hacerlos, ¿no? Entonces, eso que lo sepamos. El podcast es marginal en el sentido de que ya muy poca gente, pero en cambio es muy personal. O sea, tiene muchos pros y algunos contras. Estos aparatillos de los que estábamos hablando son o sea, creo tanto en ellos que les doy mucha preponderancia y siempre con todo podcaster que hablo le digo, tienes que currártelo más ahí. ¿Por qué? Porque para mí es la diferencia en que dejemos de ser marginales y pasemos a ser mainstream. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente nueva que me ha descubierto que no sabe ni pronunciar la palabra posca, ¿sabes? Entonces dicen el post. Muchos dicen el post. No, yo te escucho en el post. Sí, ya entiendo. O sea, no saben decir podcast ni lo van a saber en su vida. Pero sí saben decirle, oye, ok, Google, buenos días. ¿Vale? Y entonces eso sí lo saben decir. Espero que no se me dispare ahora. ¿Vale? Pero el tema es ese. Para mí estos aparatos son el puente de comunicación entre lo que es un producto marginal, como seguimos siendo nosotros, a un producto mainstream. Y puede hacer que un podcast que lo escuchan 300 personas por episodio, y está bien que te escuchen 300, pasen a ser 3.000 o 30.000, o en mi caso 47.000 al diarios, ¿vale? Eso es la única diferencia, que utilices canales que sean mainstream. Por eso yo desde el principio subí mis audios a YouTube, aunque sean audios. O sea, ¿a quién se le ocurre, hijo de mi vida, cara cartón, por qué subes tus audios a YouTube? Pues subo mis audios a YouTube porque es un canal de comunicación mainstream y la gente lo utiliza mucho más que un podcast. Y por eso yo tengo en YouTube audios de 1 hora y media que dices, pero ¿a quién se le ocurre subir un audio sin vídeo a YouTube? Pues yo lo subo. Y podéis ir a mi canal de YouTube. Tengo 230.000 seguidores. Tengo vídeos que son audios con una foto fija con más de 500.000 de visualizaciones. ¿Vale? Por eso, porque buscas canales mainstream. Yo siempre estoy buscando salirme un poco del poder establecido para decir, a ver, ¿qué podemos explorar nuevo? Fui el primero que subí YouTube. Bien, ha tenido premio. Luego, en el tema de estos aparaticos, yo he sido el primero y llevo 1 año currándome. Digo, ostras, la gente tiene que escucharme más aquí, tiene que escucharme más aquí. Y en cada episodio lo digo, nos estás escuchando. He creado un podcast que está diseñado exclusivamente para ser escuchado en estos aparatos. Porque yo sé que la gente me escucha como un despertador. Entonces, ¿qué hago yo? Meto un grito, hola, hola, buenos días. ¿Por qué? Porque soy un maldito soy el despertador. Yo me propuse, dije, si me meto en esto, yo me prometí nunca hacer más un episodio diario. Y a los 4 meses estaba haciendo episodios diarios con todos mis amigos. Y me prometí, dije, bueno, si lo hago solo por una razón. Ya no quiero ser el podcast más escuchado, quiero ser el programa de radio más escuchado en español. Mi objetivo ya no es tirar abajo a un podcast, mi objetivo es tirar abajo, o sea, superar al despertador de los 40 principales. Y ese ha sido mi objetivo. Crear un podcast culto, porque damos información culta, pero mi objetivo es batir al despertador de los 40 principales, que es el podcast más escuchado en estos aparatos. Y en eso estamos. Bueno, yo creo que brutal lo que nos has contado, Luis. Espectacular. No tengo nada más que añadir. Os he animado a decir, sí, hombre, currarme eso. Bueno, aquí tengo los deberes. Sí, todo apuntado ya. No, de verdad que sí, para mí es la herramienta definitiva para conseguir que un podcast se convierta en un programa de radio. Que ese es el camino de regreso. Nosotros huimos de la radio para hacer podcast, ahora tenemos que regresar para que la gente mainstream, o sea, mainstream entendiendo mainstream, perdona la palabra, para los que no entiendan mainstream, que es público en general, que el público en general nos escuche. Porque es que lo que estamos haciendo no es para un público marginal, estamos haciendo para un público general, para veterinarios, para gente que quiere saber de libros, para lo que sea.
Estamos haciendo contenido para todos, pero nos escucha muy poca gente comparado con el montón de gente que nos podría estar escuchando. Y es por eso que estos aparatos y este YouTube y todo eso es lo que necesitamos. Por tanto, podcaster que no esté ahora mismo publicando en YouTube, mal hecho. Podcaster que no esté promoviendo Spotify, mal hecho. Podcaster que no esté promoviendo utilizar estos aparatillos que tengo aquí que me rodean y me hablan, mal hecho. Tenemos que hacer todo eso. ¿Por qué? De nuevo, tenemos que dedicar más tiempo a promover que a crear. Y esto también es gratis. He dicho. Papá. Bueno, apaga, pues, como, ya está, ya puedes cerrar. Como broche de oro. Me he sentido en meeting. Perdón, me dejo llevar, soy muy apasionado. Espectacular. Ha sido genial, ha sido genial. No me gustaría cerrar este episodio sin la mítica porra que os comentaba al principio de cuándo creéis que esto nos van a dejar salir con cierta normalidad. Es decir, que ya podemos salir a la calle sin que nos revisen el DNI y sin que nos midan la temperatura. ¿Quieres una fecha concreta? Una fecha concreta. No os pido hora porque ya es demasiado. Pero como os decía, estáis jugando, es una cena conmigo, ¿eh? O sea que... Oye, algo serio, serio. ¿Con velitas y todo o no? Si gana Luis sería... Sí, con lo que queráis. Y si gana Luis sería una putada porque me tendría que ir hasta México, pero yo me voy, ¿eh, Luis? Qué dolor. Qué dolor. No, es un país que merece mucho la pena visitar. No, totalmente. Venga, va, pues yo me lanzo, va. Sí. Yo me lanzo el 1 de junio. 1 de junio es mi fecha, muy buena. Me ha gustado. ¿Ah, sí? Ah, mira. Bien. Yo, la pregunta es, ¿de qué país estamos hablando? Entiendo que de España, ¿no? Vale, si es en España, yo también estoy más pendiente de en salida libre de la gente, yo creo que más adelante, yo creo que en la quincena de junio. Vale. Yo creo que en la quincena de junio, o ya nos iríamos al fin de curso, que sería el 21 de junio, ¿sabes? Así como que ya termina. Pero salir todos libremente, que a unos ya los están soltando, ¿no? Pero que todos, que haya libre circulación, así como en Suecia y todo esto, tiene que bajar el cupo en los hospitales, porque cuando la gente salga a la calle va a haber contagio, general, pero pues si lo sueltan, como en Suecia, dicen, bueno, nosotros soltamos a la gente, ¿por qué? Porque nos sobran camas en los hospitales. ¿Vale? Entonces sabemos que hay un porcentaje de la población que se va a enfermar, pero ¿tenemos camas para ese porcentaje? Sí, pues venga, todos a la calle. Eso en España yo creo que no estamos todavía. Yo creo que no estamos, entonces yo no sé si el 1 de junio es de aquí a, estamos hablando de ¿qué? ¿5 semanas? ¿6 semanas? Sí. Igual es muy optimista, ¿no? Yo le daría 2 más mínimo, ¿sabes? O sea, yo me voy vamos a decir el 15 de junio por ser optimistas y mira. Pero que salga la gente a la calle, yo quiero pensar que aún así la gente va a haber cambios de hábitos. Yo, por ejemplo, que a mí me digan, ya podéis salir a la calle, es que aquí en México es un desmadre esto, pero aquí que me digan, ya puedes salir a la calle, vale, está muy bien, pero yo al cine con mis hijas no voy. Yo a un evento, montar un evento de 300 personas o así que hago, no lo voy a hacer. No. Y eso significa que hay mucho tema de volver a la normalidad y esa adaptación a la normalidad va a ser lenta. Entonces, cosas en grupo, en plan cines, teatros y todo eso, les espera un invierno muy crudo. Sí, muy crudo. Yo les doy el año por perdido a todos esos negocios. Bueno, y me estoy echando piedras a mí, porque yo tengo vendidos en varios países, tengo vendidas charlas y digo, pues es pasta que dejo de ganar. Pero es que yo tampoco me atrevo. Yo tengo ahora para mayo, tengo una charla en Venezuela, que tengo los vuelos y todo. O sea, ¿yo voy a Venezuela ahora? No, padre. Pero es normal, es un tema de supervivencia casi, ¿no? Claro. Pues yo creo que a la gente eso le va a quedar el gusanillo de, hostia, me voy a meter ahora en una manifestación, me voy a meter en un teatro, me voy a meter en un cine. Yo creo que eso es un invierno muy largo y yo creo que hasta el 2021 no lo pasamos. Mira, justamente el otro día Emilio Márquez, que estuvo aquí en el episodio también, nos decía eso, septiembre de 2021 más o menos, para volver a la normalidad. En fin, iremos viéndolo. Muchísimas gracias a los dos, pero antes de terminar, ¿dónde os podemos seguir la pista? Paul. Venga, pues a mí me podéis seguir en Twitter, por ejemplo, @PaulRodríguezRiu. Mi página web es paulrodriguez.com y luego tengo las páginas de los podcasts, planetampodcast.com y tribucasters.com.
Fantástico. Qué currado. A mí me encontráis en librosparaemprendedores.net, ahí está todo. Pero si queréis que os hable y os conteste y todo eso, en Instagram estoy muy activo. Me encanta, es el gran descubrimiento del año. Para mí, como que respondo en audios y este tipo de cosas. Entonces, si buscáis libros para emprendedores, así de corto, libros para emprendedores en Instagram, ahí me encontráis y ahí respondo. Y ahí publicamos sobre temas de lo que estamos hablando en los podcasts y todo eso. Pero en librosparaemprendedores.net, ahí es como la base de operaciones de todos los cursos, los podcasts, todo eso. Fantástico. Pues muchísimas gracias a los dos por pasaros y por compartir con nosotros. Un placer. Un placer. Y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis que nos lo pasamos fantástico. A mí me encuentras en kudaku.com, donde hacemos formación en directo con expertos enfocado en emprendedores, y en nahuelcasino.com, donde ofrezco mis servicios como copywriter. Recuerda que aquí tienes mis redes sociales dando vueltas y bueno, pues si te apetece le das un like, te suscribes y dejas un comentario diciéndome qué te ha parecido este pedazo de episodio que yo creo que no tiene desperdicio. Hasta el próximo episodio, que seas muy feliz. Chao, chao.